Martes 8 de junio, lección número 11, el santuario del nuevo pacto, para memorizar. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15, nueva versión internacional. Querido Señor que estás en los cielos, agradecemos porque tú estás en el santuario presentando tu nuevo pacto de sangre en favor de la raza humana. Escúlpenos en las palmas de tus manos y nunca te olvides de nosotros. Amén. Para hoy martes, la sustitución. ¿Qué significa muerte vicaria? Muerte vicaria significa sustitutiva. Es decir, yo muero en lugar del otro. La palabra vicario significa sustituto. Por lo tanto, Cristo fue nuestro sustituto en el sentido de que Él tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Es decir, cuando vemos a Cristo, ya sea en la fotografía o en una película de Semana Santa, en la cruz, ese Cristo soy yo. Esa expresión de sacrificio es por mí, porque cuando yo pequé, el lugar que me correspondía a mí era la cruz. Y el peor sufrimiento que un ser humano puede sufrir no es el sufrimiento físico. El peor de todos los sufrimientos es el sentimiento de culpa. Cuando Adán estaba bien con Dios, era un placer hablar con Dios, porque su presencia produce gozo permanente. Su presencia produce gozo permanente, porque Él es el gozo. ¿No dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera? Cuando el hombre peca, huye del gozo. Eso lo hablamos ayer. Huye del gozo. Así que cuando nosotros hablamos de muerte vicaria, significa que Cristo tomó nuestro lugar y murió en lugar nuestro y pagó con su vida la vida que correspondía a nosotros dar sin posibilidad de volver a vivir, o sea, la muerte eterna. Pero Cristo, su muerte sustitutiva, que es lo que dice la lección de hoy, la sustitución, fue un acto legal por el cual Cristo cumplió la ley y legalmente pagó la pena del pecado. Quiero explicar. Yo cometo una infracción conduciendo
¿Qué hace el policía, que es el representante de la ley? Me pone una multa, una infracción que yo debo de pagarla. Si no pago la multa, voy a ser detenido y pagar en la cárcel el dinero que tenía que haber pagado en la corte. ¿Saben? Eso fue lo que hizo Cristo. La paga del pecado es muerte. Adán pecó, tiene que morir. Entonces, Cristo aparece como nuestro sustituto. Por eso se llama muerte vicaria, porque su muerte cumplió la ley, y la ley decía: el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel 18. Y Cristo pagó la pena, o sea, la multa del pecado. ¿Qué es la multa del pecado? La muerte. Y como la muerte es la paga del pecado, Dios expresó eso sin obligación, porque Dios no estaba obligado a morir por el hombre. Solamente un Dios de amor puede salvar por amor. Hay una cita de la pluma inspirada que yo quisiera leerla a ustedes, que se encuentra en el deseado de todas las gentes, en la página 13. Citamos: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Es decir, Dios no decidió morir por nosotros cuando el hombre cayó, no. Ya en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Es decir, cuando Dios hizo al mundo, previó de que el hombre iba a pecar, y entonces hizo provisión. En 1 de Pedro 1:19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? El plan de redención no fue ideado después que el hombre cayó, sino antes de la fundación del mundo. Dice 1 de Pedro 1:20. Pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Ven? Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, nos dice Romanos 16:25. Sigue diciendo ella: fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Sigue diciendo: desde el principio Dios y Cristo sabían
de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Es decir, Dios previó la caída. Dios previó la caída de Lucifer en el cielo y previó la caída de Adán en la tierra. Usted preguntará, entonces, le tengo la lectura aquí, del deseado. Entonces, si Dios murió por la raza humana, ¿por qué no murió por Lucifer y los ángeles apóstatas? Sencillamente porque ellos se negaron a ser perdonados. ¿Cómo pruebo yo que los demonios y Lucifer o Satanás no quisieron ser perdonados? Porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. No una batalla, no, una gran batalla. ¿Dónde comienza la batalla contra Dios? ¿Con la mano, en la mano o en la mente? En la mente. ¿Dónde comenzó la batalla de Lucifer en el cielo? La batalla de querer ser Dios, destronando al creador de su trono, estuvo en la mente de Satanás. Esa batalla lo dice el libro Patriarcas y Profetas. Pero una persona que quiera ser perdonada no le hace la guerra a la otra. Pero él hizo una gran batalla en el cielo. ¿Por qué hubo una gran batalla? Porque ellos no quisieron aceptar el plan de Dios. Y si usted no acepta el plan de redención de Dios, ¿qué usted hace? Una batalla. ¿Y qué pasa con aquel que lucha, que batalla contra Dios? Dios no puede perdonarlo porque el perdón es una persona llamada Cristo. Él es la propiciación, o sea, el perdón de nuestros pecados. Entonces, si yo quiero ser perdonado por Dios, yo no le voy a hacer la batalla, sino que voy a reconocer que ofendí. Entonces, la gran batalla que hubo en el cielo de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, significa que ellos no quisieron ser salvos ni quisieron ser perdonados. Pregunto, ¿podía la cruz del Calvario incluir a los demonios y a Satanás que pecaron? No. ¿Por qué? Porque ellos guerrearon contra Dios y la guerra implica no querer acuerdo, no querer arreglo, no querer perdón. Esto me está diciendo que Satanás y sus ángeles caídos rechazaron el perdón y lo rechazaron expresándolo como una guerra a Dios. Entonces, el plan de redención es para el hombre y no para Lucifer y sus ángeles, porque ellos guerrearon, guerrean y guerrearán. ¿Cómo yo sé que ellos no están arrepentidos? Porque el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Contra la descendencia de ellas. De ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ven? La guerra constante
que tiene Satanás contra Dios se refleja en la persecución y en la oposición a los hijos de Dios. Entonces es un ser sin arrepentimiento porque no le interesa ser perdonado. Entonces el plan de redención sí fue ideado para el hombre. ¿Me han seguido la idea? Dice ella, desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y ¿qué más? Y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Y agrega, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. ¿Y qué es pecado? Isaías 56 dice que el pecado es separación entre Dios y el hombre. Cuando el hombre peca, se separa de Dios y no quiere arreglar nada con Dios. Por eso Adán huyó, se escondió cuando escuchó la voz de Dios pasearse en el día en el huerto, dice Génesis capítulo 3. Así que, como Dios no ordenó que existiera el pecado, Él sabía que el hombre iba a pecar, aunque podía no pecar. Porque Dios hizo al hombre con un 1% de posibilidad de pecar y un 99% de rechazar el pecado, de obedecer. Y déjenme decirles esto: el pecado para Adán era tan difícil pecar como yo voluntariamente dejar de respirar y morir. Eso es imposible. Porque cuando llega el momento, usted se está ahogando y quiere mucho aire porque se está asfixiando. Así mismo pasó con Adán. No había posibilidad de pecar a menos que no fuera un 1%, y el resto, el 99%, era de imposibilidad en caer. Pero el hombre cayó, y como Dios sabía que iba a pasar, hizo frente a esa emergencia. Por eso dice el libro de Pedro, en primera de Pedro 1:18, 1:18, el apóstol Pedro nos dice: primera de Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra manera, de vuestra vana conversación. Realmente se traduce como conducta. Sabiendo que habéis sido rescatados. Es decir, el verbo que usa ahí, rescatar, el lutroo, que significa pagar para rescatar a una persona presa. Eso es lutroo o litroo. Cristo pagó para sacarme de la cárcel que Satanás me tenía apresado, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, o sea, la sangre de Dios,
como un cordero sin mancha. No tenía culpa Jesús, y sin contaminación, es decir, sin tacha moral. Y ordenado, en el griego dice, y conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero mostrado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Es decir, la salvación nuestra costó un precio precioso, la sangre de Dios. Entonces ella sigue diciendo, tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cita a Juan 3:16. Dios es amor, y el amor siempre busca lo bueno por los demás, y en este caso por un ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido el hombre fue hecho a imagen y semejanza? A imagen y semejanza porque razonaba como razona Dios, porque tenía una ley moral y porque tenía el libre albedrío, que para Dios se llama esto soberanía. Pues el hombre fue hecho como a imagen de Dios, y esa imagen implica, esa imagen de Dios implica tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Eso está en el libro La Segunda Venida y el Cielo, página 36. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El hombre tiene brazos y Dios tiene brazos. El hombre tiene ojos y Dios tiene ojos. Dios tiene lengua y el hombre tiene lengua. Es decir, fue hecho a imagen y semejanza. Ahora, fíjese que la salvación es de Dios, pero el resultado es del hombre. Para que todo aquel que en él cree, todos fuimos comprados con sangre. Todos tenemos una cuenta bancaria que Dios depositó en el banco del cielo. Una cuenta de $1,000 millones. Eso usted en comida, usted no lo gasta nunca. Nunca. Nunca $1,000 millones. Y eso fue lo que Cristo depositó en el banco del cielo. Ahora, ¿quién es el que se beneficia? ¿El que tiene el dinero guardado en el banco o aquel que lo retira? El que lo retira. Pues eso es el plan de redención. Cada persona tiene una cuenta igual en el cielo a los demás. $1,000 millones. Y voy a decir más. La cuenta, ahora mismo estaba yo leyendo que Bill Gates se está divorciando de la esposa y que tiene un patrimonio de $130 mil millones. Pues el plan de redención equivale a más de ahí. El plan de redención equivale a 5 quintillones de millones de dólares. No se acaba nunca, aunque usted nazca 1 millón de años, no lo va a gastar nunca. Eso es el plan de redención. Entonces, para yo sacarle provecho a ese plan, yo tengo que ir al banco y retirar el dinero del plan de redención, que es el perdón
Y cuando yo retiro el perdón, en consecuencia recibo los beneficios, los intereses ganados en el banco del cielo. Entonces ella termina diciendo, este sacrificio fue voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre. Podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles. Pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. He leído El deseado de todas las gentes, páginas 13 y 14. Usted entendió. Usted vale mucho para Dios. Y por eso nos dice Gálatas 1:4, el versículo inicial de la lección de hoy, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Y qué gozo será cuando nosotros, perdonados por la sangre de Cristo, volvamos al origen, al árbol de la vida, al jardín del Edén, y pasarnos toda una eternidad de gozo viviendo con Dios? Ese es el plan de redención. Y nosotros dimos muerte a Cristo, pero esa muerte fue sustitutiva, porque al morir Él pudo irse al cielo sin necesidad de morir, pero Él ofreció su vida para que tú y yo, por amor, seamos salvos. Valoremos nuestra salvación. El cielo es un lugar preparado para personas preparadas, y las personas preparadas son aquellas que aceptan la sangre de Cristo. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Dan muerte a mi Dios, mansamente muere por nosotros. Dan muerte a mi Dios, mansamente muere por nosotros. Por amor, por amor, por amor, por amor en la cruz, mansamente muere por nosotros. Por amor en la cruz, mansamente muere por nosotros. Por amor, por amor, por amor. Lo llevas en mansamente muere por nosotros. La sangre derramó, mansamente muere por nosotros. Por amor.
mansamente